se preocupe. Va. Hoy, cuando terminen de exponer, vamos a trabajar un poquito del el, el, el prologue, por favor, y quiero ver si ya avanzaron en los videos que les dejé. ¿Ya vieron el video de prologue? Más o menos. Bueno, de la primera lista que mandó, sí, los empezamos a ver. Ah, va. Ya hicieron algunos programas. No, en mi caso solo he estado siguiendo la guía y haciendo los que va diciendo ahí. Para... Ah, va, está bien. Eso cosa que practiquen. Y de los videos que mandé, el listado de los videos de lógica primer orden. De eso sí, todavía no los he visto. Va, y de los otros videos tampoco. De los otros, al menos yo sí los he estado viendo. ¿Qué De tal? los otros sí. Están interesantes, ¿verdad? Es Sí, un pero poquito. cambia completamente el paradigma que tenemos de la progre normal. Ah, sí, sí. Pero yo digo de los videos de los de la inteligencia artificial, aprendiendo, no de Prolog, sino del otro. Serie de videos. No, eso sí no los he visto. Ahí tienen material pues para que se diviertan, para que no se aburran en su casa. No sé si empezamos ya, Inge, o esperamos todavía. Sabemos algunos que estamos trabajando. Vamos a ver cuántos hay ahorita. 12. Ahorita Faltan algunos. tenemos 12. Solo faltan, ay, no sé quién falta. El chino, Cisneros. Dinero falta, va. Razón. Bueno, si quieren, esperemos un minuto nada más y empezamos. Vaya. Una media hora, Inge. Eh, Buenas tardes. Buenas. Ya inició la clase, todavía no. Ya casi, ya casi. Ah, el Inge no se ha conectado. Bien, ahí está. Te está escuchando. No se mira. Ah, bien está. ¿Qué onda, Inge? No voy a contestar. Ya llegó el huevonazo, Inge. Ahorita va a exponer. qué bueno, Aganazo. Bienvenidos, jóvenes. Qué bueno que estemos aquí reunidos en forma virtual. La verdad que nosotros como ingenieros en sistemas, pues la tecnología pues, nos ha ayudado bastante en este asunto y eso no nos va a limitar seguir con nuestros cursos normales. Eso es bueno porque así ustedes no se atrasan en sus estudios, porque imagínense que no existiera esto, tendríamos que alargar las clases hasta noviembre, diciembre, o perder hasta el semestre a ustedes, y no es la ganga. Entonces, con esta tecnología, pues estamos llevando cursos de una forma ordenada y de una manera que no nos va a perjudicar. Entonces, si tienen alguna duda, si quieren usar alguna otra plataforma de conectarse, pues hay varias, ¿verdad? Está Webex, están Hangouts, está Link, Marratech, Polycom, YouTube Live, hasta se pueden hacer en Facebook Live a ustedes. Sin embargo, para mí esta es una de las mejores plataformas que hay. No sé si ustedes se conectaron con la cuenta de la universidad, como les dije la vez pasada. Sí, yo me logué con el alumno. Sí. Ah, excelente. Ahí, con esa cuenta, el que instaló la reunión, si se lo vio con una de la universidad, ya no va a tener límite de tiempo porque Zoom está dando por estas actividades, como sabe Zoom, que se está trabajando en línea y para agarrar rating, digamos usted, está dando tiempo ilimitado para quienes tienen cuentas así de educativas, ¿no? Ustedes. Entonces aquí creo que no va a haber ningún problema. Entonces, si quieren, comenzamos, jóvenes. Comencemos la clase. Vamos con el tema entonces de Machine Learning. Si se dan cuenta, la semana pasada
el grupo que expuso sobre Computer Vision, es decir, imágenes computarizadas, cómo detectaron patrones, cómo detectar imágenes en patrones, cómo ver que en una fotografía poder encontrar una imagen que esté escondida y poder determinarla. Esto de Computer Vision se utiliza mucho cuando deseamos nosotros, por ejemplo, encontrar la mejor ruta de un lugar a otro. Por ejemplo, Google Maps utiliza, o GPS, ¿verdad? Utiliza el Computer Vision para poder determinar cuáles son las carreteras que están menos transitadas y sugerirnos esas en el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos, digamos, hay inteligencias artificiales o hay agentes que determinan una foto y en una foto hay varios animales y le escanean el animal que usted le diga. Por ejemplo, si usted hay varios animales y entre ellos está un león y usted le dice que le busque el león, es tan inteligente que le logra encontrar el león de todos los animales que hay por una serie de patrones. Todo eso lo hace el Computer Vision. Obviamente, por ejemplo, reconocimiento de patrones. Yo antes, el primer Computer Vision que utilicé fue en una departamental cuando son maestros ustedes, ¿se acuerdan de que antes se llenaban unas boletas a mano? Y se llenaban unas boletas a mano donde era la estadística final inicial. Entonces nosotros escaneábamos las boletas y había un programa de que, aunque usted pusiera a mano el número, se lo computarizaba en digital. Y había números que no estaban tan bien escritos, pero lo podía determinar qué número era. Tenía su serie o tenías un grado de dificultad donde podía haber un número, pero no lo determinaba qué era y lo confundía, por ejemplo, un 6 con un 0, porque no estaba bien escrito el 6, por ejemplo, o el 0 y lo confundía. Pero ahí nosotros manualmente lo corregíamos, pero ya existía desde hace como 10 años, 12 años, el Computer Vision en esos programas. Entonces, el Computer Vision nos ha servido bastante en inteligencia artificial para ese tipo de procesos. Ahora el grupo que va a exponer, que es el grupo de Machine Learning, nos va a aclarar más a qué se refiere este punto y vamos a ver qué bueno nos trae. Igual el tema de Computer Vision, de Machine Learning, neuronas artificiales, todo eso lo pueden profundizar más en los videos que yo les envié. Por eso quiero que los vean, ahí van a entender muy bien todo este tema. Así paréntesis, espero que estén trabajando en su proyecto, van a trabajar, investiguen qué más pueden hacer, porque recuérdense que la idea es presentar los proyectos al final del semestre. Y bueno, si están buenos los proyectos, ya ni de examen final los voy a hacer, pero si están buenos los proyectos, no, pues igual los tengo que evaluar. ¿De acuerdo? No es llevar un curso por llevarlo, ni solamente por sacar el curso, no. Es por aprender. Entonces, yo quiero que aprendan, que se aprenda lo que es inteligencia artificial. Entonces, por favor, vamos a escuchar al grupo de Josué, Isael, Giovanni y Diana Leonor para que nos expongan, así que adelante. Gracias, Inge. Entonces, primero que todo, buenas tardes a todos los compañeros. Como ya se pudieron dar cuenta, pues a nosotros nos tocó exponer sobre el Machine Learning. Entonces, vamos a entrarle que yo creo que se van a sentir un poco identificados o no les va a costar tanto entender si es que vieron los primeros 8 videos, por lo menos, de aprendiendo inteligencia artificial, que de ahí sacamos varios de los conceptos que vamos a tocar en esta tarde y algunos que pues tomamos de otros lados. Entonces, ¿qué es el Machine Learning? El Machine Learning pues es un subcampo de las ciencias de la computación y la rama de la inteligencia artificial que tiene por objetivo desarrollar técnicas que permitan a las computadoras que permitan desarrollar en las computadoras la capacidad de aprendizaje. Es decir, que lo que busca el Machine Learning es que nosotros les podamos dotar a las máquinas con la capacidad de aprendizaje para que ellas solas puedan desarrollarse en una tarea en específica o en un número de tareas específicas dentro de un campo en cualquier tipo de ciencia o en cualquier tipo de tarea. Pues usualmente se dicen que los agentes aprenden cuando el desempeño mejora con la experiencia. O sea que nosotros vamos a ir viendo si en serio hay machine learning dentro de una computadora o dentro de cualquier otro dispositivo computacional, cuando nosotros vayamos notando que va mejorando su desempeño conforme va avanzando
en el desarrollo de cada una de las tareas que se les ha asignado. Entonces, puede ir desarrollando también algunas tareas o algunas habilidades que no estaban en sus rasgos desde su creación o desde su nacimiento. Creo yo que uno de los ejemplos más famosos o más conocidos del Machine Learning son, por ejemplo, en el ajedrez, en los juegos computacionales del ajedrez, como ya sabemos, estos pueden ir aprendiendo conforme nosotros vamos jugando contra él. Si nosotros hacemos un juego en el cual le ganamos la primera vez, en la siguiente vez, el juego ya va a saber que ya hicimos eso contra él y no se va a dejar tan fácil que volvamos a repetir la misma jugada para poderle ganar. Entonces ahí es donde se toca la parte que les mencionaba hace un momento, que va mostrando una mejora en el desempeño conforme va avanzando en su tarea o conforme va obteniendo experiencia. Igual, no sé si algunos sabían, pero el reCAPTCHA es otro de los ejemplos de Machine Learning, porque lo que estamos haciendo acá es que cada vez que nosotros ayudamos a identificar alguna imagen o algún texto que se nos presenta ahí para ingresar a una página, le estamos ayudando a una computadora a que pueda mejorar su reconocimiento de imágenes. Es decir, creo que esto ya lo habíamos visto en otro curso anteriormente, que nos mencionaban que el reCAPTCHA ayudaba, por ejemplo, en Google a transcribir libros físicos y convertirlos en virtuales. Entonces, cuando nosotros le ayudamos a reconocer una palabra que no se mira muy bien en el reCAPTCHA, estamos dotando de la habilidad a esa computadora para que más adelante, si se vuelve a topar con un caso similar, pueda reconocer bien las letras que estaban ahí. Entonces nosotros le estamos enseñando sin querer, por decirlo de alguna forma, a una computadora a reconocer letras o números o imágenes. Ahora, ¿cómo funciona el Machine Learning? Pues el Machine Learning, como ya les mencionaba, em, funciona de manera que una computadora o una máquina o como lo quieran ver, va aprendiendo conforme su experiencia y el objetivo principal es desarrollar capacidades para asociar, generalizar y replicar facultades cognitivas del ser humano. Es decir, em, es lo que veíamos más o menos con lo de la prueba de Turing, que se va a decir que un equipo, o que una computadora o que una máquina es inteligente mientras más se parezca o mientras más facultades tenga, perdón, del comportamiento del ser humano. Así pueden formar modelos que puedan generalizar información para que puedan realizar sus predicciones o que puedan realizar sus tareas de manera correcta. Entonces, de esta forma, el Machine Learning puede asimilar un montón de datos o puede obtener un montón de datos, por decirlo de otra forma, y esto se va a ir relacionando directamente perdón, se va a ir relacionando directamente con lo que es la Big Data, que yo escuchaba en una entrevista que hacían en Platzi. No sé si algunos de ustedes han visto por ahí algunos videos de Platzi en YouTube, pero en una conferencia que hubo sobre inteligencia artificial por parte de Intel, entrevistaban a una persona y le preguntaban que por qué la inteligencia artificial no, no había explotado cuando había nacido, por decirlo de alguna manera, porque la inteligencia artificial no es algo que se haya creado en este tiempo, sino que es algo que viene ya desde un montón de años atrás. Y esta persona respondía que el principal problema que había tenido la inteligencia artificial antes es que no había una forma de recolectar datos de manera tan sencilla. Es decir, datos habían pocos y si habían bastantes, no era muy fácil recolectarlos todos a nivel mundial, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando entramos a esta nueva generación, que se le conoce ya como la cuarta generación, si no estoy mal,
generación de la revolución de la inteligencia artificial, ya tenemos algo que se llama Big Data y que ahí es donde están todos los datos, o más bien dicho, ahí es donde hay una gran cantidad de datos a disponibilidad de todos y esos mismos datos los puede ir utilizando una máquina para ir aprendiendo. Entonces, por eso es que ahora en nuestros tiempos es que se está viviendo más la explosión, por decirlo de alguna forma, de la inteligencia artificial. Ahora, nosotros como programadores em, ¿cuál es la tarea que tenemos dentro del Machine Learning? Pues nosotros, bueno, o quienes se dediquen a la programación, porque no necesariamente se van a dedicar todos a la programación, tienen como función alimentar un algoritmo de entrenamiento con con un volumen bastante grande de datos, que como les mencionaba, vienen de parte de la Big Data o inclusive pueden ser datos que nosotros mismos le podamos suministrar de manera local. Y con este volumen de datos o con este montón de datos que le vamos a dar, la máquina tiene que poder aprender a partir de esto para saber o para tener una idea de qué hacer en cada una de las situaciones que se les vayan presentando de su tarea. Y estos algoritmos pues se tienen que ir perfeccionando o se tienen que ir haciendo lo más precisos posibles dependiendo de la cantidad de datos que nosotros le vayamos suministrando. Pues entre más datos se ofrezcan a la máquina, se aumenta la posibilidad de que los algoritmos sean más precisos. ¿Por qué es importante el Machine Learning? Pues los datos a nosotros nos aportan una gran cantidad de información que puede ser bastante valiosa para la toma de decisiones, por ejemplo, en una empresa. Y y esta toma de decisiones, perdón, puede traducirse en una ventaja competitiva dentro de un campo en específico, ¿verdad? Ya hablando de una empresa, como les mencionaba. Entonces, el Machine Learning se relaciona bastante bien con lo que es la minería de datos también, porque la minería de datos lo que hace es dotarle, o más bien dicho, las computadoras lo que hacen por medio de la minería de datos es identificar cuáles son los campos, por ejemplo, de mayor venta para un producto en específico. Entonces, por medio de este aprendizaje que puede tener la máquina, nos puede suministrar información que puede ser bastante valiosa a la hora de tener una ventaja competitiva. Como les decía, la relación directa con la minería de datos. Otra de las ramas que se relaciona directamente con el Machine Learning, pues es la estadística, como ya hemos visto también en algunos videos que el ingeniero nos ha compartido, porque la estadística a nosotros nos ayuda a realizar predicciones o a extraer inferencias de una población y a encontrar patrones que puedan ser predictivos o generalizables. También se relaciona con la optimización porque el Machine Learning en lo que va a hacer es que mientras más aprenda y mientras más vaya mejorando sus algoritmos de aprendizaje, va a ayudarnos con la optimización en determinadas tareas. Por ejemplo, puede ayudarnos en la minimización de alguna función perdida en un conjunto de ejemplos de capacitación y nos puede ayudar también a reducir tiempos y costos en determinadas tareas que se puedan estar realizando dentro de un trabajo en específico. Ahora, aquí hay una cuestión bien importante. La semana pasada, esto ya no lo mencionaban los compañeros que expusieron, ya más o menos nos daban una definición del Deep Learning. Y es que aquí tengo que hacer una pequeña aclaración que el Deep Learning y el Machine Learning no son la misma cosa. Porque el Deep Learning lo que hace es llevar un proceso, es decir, utiliza Machine Learning, pero lo que hace es llevarlo un paso más allá, por decirlo de alguna forma.
porque utiliza una red neuronal artificial que se compone de un número de niveles jerárquicos, en donde cada nivel va a realizar una tarea en específico y así va a ir avanzando la información que se le haya suministrado a la máquina y va a ir pasando por cada uno de los niveles que sean necesarios para ir procesando la información que se le proveyó. Entonces, para ver de manera un poco más específica la diferencia que hay entre el Machine Learning y el Deep Learning, veamos este ejemplo que tengo acá. Dice que hay un sistema que busca identificar perros y, por ejemplo, se le puede pedir que examine ciertos patrones. Si es un cuadrúpedo, si tiene pelo, si tiene morro, si tiene 2 ojos y orejas. Toda una serie de requisitos que normalmente cumplen los perros. A partir de ahí se entrega al algoritmo. Se le introduce una gran cantidad de imágenes de perros y otros animales, indicando en cada caso si es o no un canino. Con esto se logra que el software invente nuevas reglas para sí mismo con el fin de facilitarse el descubrimiento de perros en fotografías desconocidas. Es decir, nosotros, por medio del machine learning, le decimos a la máquina, aquí está un perro por una fotografía. Y le decimos, mira, tiene 4 patas, tiene pelo, tiene 2 ojos y tiene orejas. Entonces la máquina ya procesa esos datos con la imagen que se le está presentando. Y así vamos a irlo haciendo con varias imágenes de diferentes perros. Y cuando nosotros le presentemos una que sea diferente, pues no lo va a poder reconocer porque va a tener esos patrones ya definidos dentro del algoritmo. Sin embargo, en el Deep Learning dice que cada capa procesa la información y arroja un resultado que se revela en forma de ponderación. Es decir, cuando una unidad de un sistema analice una foto que busca perros, concluirá que dicha imagen es en un 78% de probabilidad de un perro y en un 22% no lo es. La segunda capa que analice la imagen combinará el resultado obtenido por la primera capa con su propio juicio, de tal forma que la ponderación se modificará y se trasladará a la tercera capa, que también utilizará ese dato para sacar su propia conclusión, y así sucesivamente, y en muchas ocasiones hay algoritmos que usan más de 100 capas. Entonces, el Deep Learning lo que hace es como comparándolo con nosotros los humanos. Por ejemplo, si nosotros le presentamos una fotografía de un perro siempre, pero ahora la foto está algo borrosa, entonces ya no va a darnos un resultado en específico como lo haría el Machine Learning, sino que el Deep Learning lo que haría es lo siguiente, viéndolo desde el punto de vista humano. Vemos la fotografía y si no se mira muy bien que es un perro, si está así a lo lejos, por decirlo de alguna forma, y apenas se ve que tiene 4 patas, entonces el Deep Learning dice, en su primera capa, por decirlo de alguna forma, pues ahí atrás se mira un animal o se mira algo que tiene 4 patas, entonces es posible que sea un animal o sea un perro. Pasa a la siguiente capa y la siguiente capa lo vuelve a analizar esa información y ahora le agrega, pues ahí en el fondo se miran también que tiene orejas, por decirlo de alguna forma. Pasa por otra capa, pues ahí en el fondo se mira que tiene pelo. Y así sucesivamente, dependiendo de cuántas capas vaya a tener ese algoritmo, hasta que al final nos dice si es un perro o no es un perro, o dependiendo de la imagen que le estemos presentando. Y esa es la gran diferencia que podríamos poner entre el Machine Learning y el Deep Learning. Entonces, los voy a dejar con mi siguiente compañero. No sé si hay alguna duda hasta acá. Todo bien, Master. ¿O algo que usted quiera agregar, Inge? ¿Podés explicarme cuál era la diferencia otra vez? Entre el Machine Learning y el Deep Yo Learning. también no me quedó muy claro. No quedó. Ah, bueno. Sí, porfa, Es disculpa, que, gracias. miren, pues, el Machine Learning lo que hace es que, pongámoslo así, esto lo va a explicar más adelante Kevin, pero hay una cuestión que se llama Entonces mejor decirlo vos, gracias. pues, hay algo que se llama aprendizaje supervisado, ¿verdad?
Que eso ya lo vimos un poco con el ingeniero Samuel. Pues dentro del procedimiento del Machine Learning, utilizando aprendizaje supervisado, nosotros vamos a mostrarle diferentes imágenes a un programa o a un algoritmo para que vaya identificando que es un perro. Como menciona aquí en el ejemplo, vamos a ver si me deja esto acá. Dice si es un cuadrúpedo, si tiene pelo, si tiene 2 ojos y si tiene orejas. Y esa es la información que nosotros le vamos a ir presentando en cada fotografía al algoritmo. Entonces este algoritmo se va a ir acoplando a manera que cuando nosotros le mostremos una foto de otro perro que no le habíamos enseñado antes, ya va a decir, ¿tiene 4 patas? Entonces por ahí vamos. ¿Tiene pelo? Sí tiene pelo. ¿Tiene 2 ojos? Tiene 2 ojos. ¿Tiene orejas? También. Entonces podemos concluir que es un perro. Pero en el deep learning no es así de fácil, porque puede ser que si nosotros le mostramos aquí en Machine Learning la fotografía que les mencionaba antes, de donde no se mira muy bien, digamos que está así bien lejos. Entonces, por ejemplo, supongamos que solo se le miran, bueno, sí se le miran las 4 patas, se medio nota que tiene pelo, pero está como de perfil y solo se le mira un ojo. Entonces, como no tiene 2 ojos, este algoritmo de acá nos va a decir que no es un perro. Sin embargo, el Deep Learning lo que va a hacer es lo siguiente. En su primera capa va a analizar, por ejemplo, si tiene 4 patas y nos va a decir, bueno, sí tiene, entonces pasemos a la siguiente capa. Va a analizar, ¿tiene pelo? Pues ahí más o menos se le mira que tiene pelo, entonces digamos que sí tiene, pasemos a la siguiente capa. ¿Tiene 2 ojos? No se le miran los 2 ojos porque está de perfil. Entonces la siguiente capa va a decir, no tiene los 2 ojos, pero eso no significa que no sea un perro. Sigue analizando, va a la otra capa. ¿Tiene orejas? Sí, se le mira por ahí las orejas, entonces por ahí vamos. Entonces, así va a ir sucesivamente, capa por capa, haciéndose preguntas, hasta que va a concluir en un porcentaje como está acá. Este es un ejemplo, ¿verdad? Que va a concluir, por ejemplo, que en un 78% de probabilidad que sí es un perro y un 22% que no lo es, porque podría ser de que ahí a lo lejos no sea un perro lo que esté, sino que es un gato, pero como no se nota muy bien, entonces no nos puede decir exactamente qué animal es. No sé si ahí queda un poco más claro. Una pregunta, Bonilla. Sí, gracias. Ajá. Entonces el Deep Learning por sí analiza todas las capas de las cuales está formado, ¿no? Para llegar a una conclusión o para sacar un porcentaje. Mira, Analiza. ahí va a depender porque pueden ser de que una capa, supongamos que tiene 10 capas y que en la quinta capa ya está seguro de que es lo que está viendo, entonces se queda ahí en la quinta capa y de una vez nos arroja el resultado, pero si todavía no está 100% seguro o no tiene una conclusión final, por decirlo de otra forma, va a seguir analizando en todas las capas. Excelente, gracias. No Y sé yo si hay... tengo otra pregunta, Ajá. pero es con lo del reCAPTCHA que dijiste de que uno le está enseñando a decirle qué letras son esas las que en la imagen. Porque yo una vez escribí mal alguna letra y no me la aceptó. ¿Y cómo es de que uno le enseña y sabe, más bien sabe qué letras son las que uno tiene que escribir, que son las que están en la imagen? Me hice la misma pregunta también. Porque cuando uno escribe mal las letras o a que dice que uno hay que escribirlas, como que ya sabe cuáles son las que deben de ir. No es que uno le enseñe, lo que me imagino yo, que tengo esa duda. Fíjate que ahí es más cuestión del tipo de algoritmo que tiene eso, porque eh, como ya saben, ¿verdad? Luis Bongan fue el que hizo todo lo del CAPTCHA y el reCAPTCHA, y él mismo mencionaba que fue inventado con, bueno, tiene sus dos fines, ¿verdad? Que uno es demostrar que es un humano el que está avanzando por la página donde está entrando. Y el otro, pues, es eso, que Luis Bongan decía que ahí iba a ir él a aplicar una enseñanza para poder escanear libros. Y entonces eso fue lo que le interesó a Google también y por eso fue que se la compró.
pero ahí ya sería cuestión de ver cómo está el algoritmo, porque yo 100% seguro de cómo trabajan no estoy. No sé, perdón, pero me imagino que como ya tiene algunas referencias previas, hace algo más o menos como aquí lo del deep learning, que va comparando y supongamos que hay una letra A que está así y nosotros ya en el cuadrito le escribimos la letra bien, pero él ya tiene ejemplos previos de en qué formas puede estar una A, entonces él dice, pues sí, puede hacer que sea una A. Eso es lo que me imagino yo, no sé si así será. Pues tiene sentido si sería así. Solo eso sería. Entonces, no sé si hay alguna otra duda o seguimos avanzando. O algo que quiera agregar usted, Inge, no sé. Respecto al CAPTCHA, Ajá. fíjate, recuerda que en el CAPTCHA, lo que pasa es que el CAPTCHA no se puede en sí enseñarle al CAPTCHA a aprender caracteres erróneos, porque entonces ahí llegaríamos al mismo sentido de que el CAPTCHA ya no serviría, porque si yo el CAPTCHA me muestra una A distorsionada y por muy distorsionada que sea, yo siempre le voy a enseñar a que esa es una A, entonces va a venir un hacker, por ejemplo, y va a capturar esas imágenes y le va a meter como una A. Entonces, prácticamente si al CAPTCHA yo le digo, mire, esta es una A, y me la pongan como me la pongan, ¿no? Yo siempre le voy a poner una A, entonces ahí está aprendiendo que no importa la imagen de la A, siempre la voy a reconocer como una A. Entonces puede, ¿por qué? Porque en este caso le estaría diciendo a la inteligencia artificial, enseñándole que esa es una A. Entonces, bien pudiera un hacker, por ejemplo, capturar mis teclados y procesarlos en cualquier captcha y meterlos, ¿va? Todos los que se parecen a esa letra, pues va a ser una A y ya otra inteligencia artificial para hacer el mal, pues ya va a poder entrar ya poder violar los captcha, ¿va? Pero sí, lo que usted dice es cierto. Lo que pasa es de que el CAPTCHA se creó, bueno, inicialmente, como usted lo dice correctamente, fue para identificar que las personas fueran, que los que estaban entrando eran humanos y no robots, ¿va? Que estuvieran haciendo phishing ahí en los sitios. Pero ahora el CAPTCHA sirve para entrenar neuronas artificiales. Por ejemplo, en lugar de que yo le ponga mil As diferentes y enseñarle de que 1.000.000 de formas de una A, esa es una A, entonces todo el mundo ingresa captchas y todo el mundo va a meter la A cuando vea una A distorsionada, porque el ojo humano es mejor, ¿no? El ojo humano va a ver que es una A y no importa qué distorsionada esté la A, uno siempre va a saber que es una A. Entonces, de esa manera, el humano está contribuyendo a poder darle un aprendizaje supervisado a esas neuronas artificiales. Entonces, el CAPTCHA está sirviendo para dos cosas, como bien lo dijeron ustedes, para entrar, no identificar que soy un humano y al mismo tiempo estoy entrenando neuronas podríamos decirlo, para un computer vision, por ejemplo, ¿no? Donde no importa cómo sea la A, como 1.000.000 de personas con A's diferentes que lograron ver, metieron que era una A, entonces en lugar de que una persona meta 1.000.000 de A's para entrenarla, mejor 1.000.000 de personas a nivel del mundo entrenaron esa misma neurona artificial. O sea, de ahí llegó eso del CAPTCHA, ¿va? Para que fuera más fácil entrenar las neuronas de reconocimiento de patrones, en este caso. Para eso sirve el CAPTCHA. Aunque ahora recuérdense que han sido violados esos CAPTCHAs últimamente, por eso ya no cambiaron las letras, ahora ya los CAPTCHA ya tienen otro tipo de seguridad. Aparte de que tienen letras, tienen imágenes o tienen lugares, tienen sitios conocidos, tienen imágenes de personas, de mascotas o de paisajes y cosas así, ¿verdad? Porque la inteligencia artificial ha avanzado tanto que también se puede usar para poder hackear los sitios, ¿verdad? Entonces, y el CAPTCHA ahora se utiliza para eso y también se utiliza para entrenar neuronas, más que todo en el computer vision, ¿verdad? Entonces, ¿estamos claros ahí? Sí, gracias, Inge. Sí. Ahora con respecto a la parte del machine learning y el deep learning, sí, Josué
que es el que estás poniendo, explicó muy Ajá. bien. Solo quiero explicarles algo. El Deep Learning, por eso se llama Deep, es un aprendizaje profundo. Mire pues, usted hace Deep Learning. Digamos que usted me vea, si tu vista es buena y usted ve que va llegando una persona a 1 kilómetro de distancia, usted de lejos tal vez no la logra distinguir quién es. Pero conforme la persona se va acercando, usted va distinguiendo quién es la persona. Entonces ya cuando llega cerca, usted ya ve quién es la persona, ya puede decir fehacientemente quién es la persona. Entonces cada vez que se acerca 10 metros, está avanzando una capa a esa persona. Entonces, profundo, por eso se llama aprendizaje profundo. No distingo quién es, pero fíjate que es alto, es delgado. Puede ser que sea el ingeniero Samuel, puede ser que sea no sé quién. Va, pero entonces avanza una capa más. Entonces dice, voy a esperar que avance otra capa, otros 10, otros 20 metros, a ver quién. Pero este es Colocho, o entonces no es el ingeniero Samuel. Además que este es moreno, entonces este no. Y así va acercándose. Cuando ya llega más cerca, entonces, ya sé quién es, va. Porque desde la distancia usted no logró reconocer quién era, pero fue pasando capas, o usted se va acercando, ¿no? Y entonces a la manera de que logró encontrar quién era la persona. Pero por eso se llama aprendizaje profundo, porque no determina en la primera quién es, avanza una capa para ver otras características y determinar quién es. Obviamente, como dice el compañero, el Machine Learning es parte del Deep Learning, realmente, porque el Deep Learning es un aprendizaje más profundo, por eso se llama Deep Learning, profundo. De hecho, el Deep Learning se ayudó del Machine Learning, o sea que podemos encontrar el Machine Learning, el Deep Learning, porque el Machine Learning también es un aprendizaje de máquina. Entonces, para el Machine Learning, lo que hace es de que revisa patrones y patrones y patrones, pero no tiene capas, sino que solo revisa a modo de aprendizaje supervisado, ¿no? No revisa capas, no que revisa un montón de fotografías y por las que, según la probabilidad de las fotografías que más se comparan a la imagen que está viendo, asume que ese es el objeto. Pero fue mejorado el Machine Learning y eso llegamos al Deep Learning. O sea que mejorando el Machine Learning, llegamos al Deep Learning. Digamos que cada capa es un Machine Learning, donde se reconoce una imagen. Pero, por ejemplo, donde el Machine Learning dijera, saber, yo no sé quién viene allá. El Deep Learning no, él espera más pasos o avanza para ver quién es. El Machine Learning hubiera dicho, es el ingeniero Samuel, y así me hubiera dicho a mí. Mientras el Deep Learning no, esperó, avanzó 10 metros, avanzó otros 10 y determinó que no era el ingeniero Samuel, que era otra persona, pero porque avanzó más. O sea que se basó del Machine Learning también, pero con pasos más avanzados para poder determinar una mejor objetividad de lo que está discerniendo, ¿no? Es decir, que el Deep Learning es mejor. Obviamente que lleva más capas y aquí es donde quería llegar. Aquí hay que entender bastante cómo se usan las capas y hay que ver bien el backpropagation. Aquí se utiliza bastante el backpropagation, porque cómo entender qué es una capa, cómo sé cuántas neuronas necesito, cómo sé qué es una capa, cómo paso de una capa a otra. Y para entender esta parte hay que ver los videos que les envié, porque ahí los explica bien y ahí van a ver lo que es el ascenso de colinas y también el backpropagation. Con el backpropagation y el ascenso de colinas van a entender muchas cosas, cómo es eso de las capas, cómo es eso de las neuronas, cuántas neuronas necesito para algo, si yo duplico las neuronas, ¿qué pasa? Etcétera, etcétera. Obviamente que el Deep Learning es más complicado, ¿verdad? Pero eso nos ha llevado a una mejor inteligencia artificial en el reconocimiento de objetos, de patrones, o qué sé yo, donde el Machine Learning fracasa, el Deep Learning tiene éxito. Pero eso va a depender realmente de qué tan sofisticado o qué tanto Deep Learning tenga un agente de inteligencia artificial, ¿no? Pero aquí lo que hay que entender es de que son dos temas que van íntimamente ligados, ¿verdad? Y que los dos son inteligencia artificial. Lo único que uno es más profundo que el otro. El Deep Learning es más profundo que el Machine Learning. El Machine Learning se conforma con determinar ciertas fotografías y ver en qué se parece, mientras que el Deep Learning va más allá de, y a pesar de ver las imágenes, comprueba ciertas cosas adicionales, ¿no? Hasta estar más seguro de, porque va avanzando capas, ¿no? O sea que podemos decir en unas cuentas que el Machine Learning fue absorbido por el Deep Learning. El Deep Learning tiene éxito donde el Machine Learning tiene fracaso. No estoy diciendo que el Machine Learning sea malo, no, que de ahí viene,
pero un aprendizaje más profundo, con más detallado y que tiene menos errores es el deep learning, ¿no? Y obviamente que lleva más trabajo, lleva más arquitectura y un montón de cosas más, como todo en la vida, ¿no? Pero quien tiene tiempo para trabajar en el deep learning y que se dedica en eso y que tiene recursos, pues la inteligencia artificial está tendiendo al deep learning porque es más exacta. Pero todo lo que es inteligencia artificial es bueno, ¿no? Todo es bueno. Es como cuando ustedes agarran una cámara de 2 megapíxeles y luego agarran una cámara de 16 megapíxeles, van a ver una gran diferencia. Entonces, tienen que pixelear más una de 2 megapíxeles para poder ver una imagen, mientras que una de 16 sale de una vez, ¿no? Digamos que algo así es el machine learning con el deep learning, pero son íntimamente ligados. Pero recuérdense que, ¿qué significa learning? Aprendizaje. ¿Qué significa machine? Aprendizaje por máquina. O sea, siempre son aprendizajes. Y el deep learning es un aprendizaje profundo. Siempre es un aprendizaje de máquinas, pero más profundo. ¿De acuerdo? Igual los dos temas, como les digo, son íntimamente ligados. Y como les digo, es importante, aquí su compañero José puso un ejemplo bien interesante, donde ahí ponía que Machine Learning, pues ahí trataba de ver qué era el objeto basado en un montón de imágenes que se le pasaron. Y ahí determinaba, basado en las imágenes, si podías determinar si era un animal o no, ¿no? En cambio, el deep learning ya avanzaba capas, ¿no? Si él no estaba muy seguro qué era, no decía, es esto, ¿no? No, él trata la manera de avanzar más y seguir indagando y ver qué otros rasgos podía ver si no está 100% seguro. Por eso es importante entender estos términos. ¿De acuerdo? ¿Estamos más claros ahí o los confundí más? Ahí estamos bien, Inge. Está bien. Estamos, gracias. Bueno, sigamos entonces. Kevin. Bueno, pues buenas tardes, primero que nada. Mire, Kevin, disculpe que le interrumpa. Dígame. ¿Alguno de ustedes está enlazado aquí por teléfono? Todos están en las compus. Solo en la compu. Es que fíjense ustedes que ya me conecté 2 veces por el teléfono y no tengo sonido. No sé si a alguien le ha pasado eso. No, yo digo que todos estamos por la compu. Yo estoy con el teléfono. ¿Usted está con el teléfono? Sí. Bueno, voy a Yo el teléfono rechequear. estoy... Y sí, se escucha bien por el teléfono todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Obviamente, ¿no? Bueno, voy a revisar entonces la conversación. Lo que pasa es que cuando uno tiene la conexión, lo tira ahí como que por uso de internet, algo así lo tiene, entonces uno tiene que dar clic ahí y después iniciarlo. Sí, voy a revisar aquí. Si se dan cuenta, ahí yo tengo 2 conexiones, con mi teléfono y con mi computadora, ¿no? Todos ven ahí un Samuel García móvil y un Samuel García no móvil, a usted. El móvil no tengo sonido, entonces quería revisar si era mi teléfono, pero como si alguien de ustedes ya lo tiene, entonces voy a revisar la configuración de mi teléfono. Bueno, solamente eso, Kevin. Ya puede continuar. Revise, Inge, lo esperamos, no te da pena. Ya estuvo, aquí tengo la compu lista. Dele. Bueno, pues como decía Bonilla, este es un pequeño resumen de lo que dijo Bonilla, ¿verdad? El aprendizaje de máquina, que dice que es el subcampo de la ciencia, de la computación y una rama de la inteligencia artificial, cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan que las computadoras aprendan. Esto, como decía Bonilla, las computadoras más pueden aprender poco a poco mediante prueba y error. Cambiar la diapositiva, ¿no? Bonillo. Existen varios tipos de aprendizaje. Estos tipos ya nos los mencionó el ingeniero Samuel en clase. Uno de los aprendizajes es el aprendizaje supervisado, ¿verdad? Dice que el aprendizaje supervisado es una técnica para deducir una función o a partir de datos de entrenamiento. Es decir, que nosotros le tenemos que enseñar que es tal cosa y en base a eso él actúa, ¿verdad?
en este caso, así como el ejemplo que presentó el grupo número 1 de su proyecto, en el cual ellos le iban enseñando mediante imágenes. Me imagino yo que les costó bastante que su programita detectara cierto tipo de imágenes, a ver cuántas veces las tuvieron que ir plasmando para que detectara que era un pachón, por ejemplo. Me recuerdo yo que mostraron ahí. Este sería el aprendizaje supervisado, el que necesita interacción humana para poder aprender. El aprendizaje no supervisado es lo contrario del aprendizaje supervisado. En este aprendizaje no es necesario una interacción humana. Se dice que el aprendizaje no supervisado es un método de aprendizaje automático donde un modelo se ajusta a las observaciones. Se distingue del aprendizaje supervisado por el hecho de que no hay un conocimiento posterior. Es como les decía, ¿verdad? No necesita interacción humana o en este caso no necesita que se le esté enseñando. Él va aprendiendo solo. El aprendizaje semisupervisado. Este es prácticamente una mezcla de los dos aprendizajes anteriores, el supervisado y el no supervisado. Este aprendizaje es una mezcla del aprendizaje supervisado y el no supervisado, ya que para empezar a aprender necesita datos para que con el tiempo o las pruebas pueda actuar de tal manera ya por su propia cuenta. Estaba leyendo yo sobre este aprendizaje, el aprendizaje por refuerzo. Decía que este era el mejor, por decirlo así, porque este iba aprendiendo. Es prácticamente algo así como el supervisado. Solo que decía que este era mejor. En este caso sería algo así como el del el mundo de Gumpus, de lo que nos hablaba el ingeniero, que el monstruo iba aprendiendo por qué camino se tenía que ir para no caer en un precipicio o para llegar directamente al oro. Esta técnica busca optimizar el resultado de un problema por medio de prueba y error. Es decir, que es aquel que se aprende a optimizar un proceso de decisión con el fin de llegar a resultado con el menor trabajo posible. Es como les decía, ¿verdad? Esto del mundo de Gumpus. En este aprendizaje se va aprendiendo mediante prueba y error. Como en este caso el personaje iba buscando el oro. De primero, cuando empezaba no sabía por dónde irse, pero ya con el tiempo y con los errores él ya iba aprendiendo que por tal camino no tenía que agarrar para llegar a su destino. Ya después, ya cuando aprendía cuál era la ruta, ya llegaba rápido. Por eso menciona aquí que con el fin de llegar al resultado con el menor trabajo posible. Esa sería mi exposición. Repetime cuál era la diferencia entre el supervisado y el no supervisado, por favor. En el supervisado prácticamente es algo así como, les ponía el ejemplo, el proyecto del grupo 1. No sé si te recordás que ellos mostraron un programa en el cual detectaba imágenes. Sí, o sea, nosotros le enseñamos. Ajá, en el supervisado tiene que tener interacción humana para ir aprendiendo. En este caso, en el programa de ellos, me imagino yo que les costó bastante que aprendiera que tal objeto era un llavero. No, le tuvieron que mostrar varias imágenes de llaveros para que detectara que ese era un llavero ya con el tiempo. El no supervisado no necesita interacción humana. Este va aprendiendo por sí mismo. No sé si entendiste. Pero ¿cómo puede aprender solo? Fíjate que es tal vez así como lo que estaba mencionando Bonilla de lo de
de lo de Deep Learning, que ya tiene, ya no necesita conocimientos posteriores para poder aprender. Él va aprendiendo mediante prueba y error. No necesita que alguien le diga, por ejemplo, este es un perro. ¿Se acuerdan de la neurona que ustedes programaron al inicio del curso? Del ajedrez. La de la Piedra, papel, la La tijera. piedra, papel, papel y tijera. tijera. Ujú. Ese es un aprendizaje no supervisado, porque no se le enseñó a ganar, simplemente se le dieron bases iniciales, cómo ganar piedra, papel, tijera una vez, pero si se dan cuenta, él empezó a aprender por sí solo, hasta llegó a que ya no logró, pero ya no perdió ninguna vez. Es como cuando ustedes están jugando damas o están jugando ajedrez, puede hacer que le ganen la primera vez, pero la segunda vez ya le va a costar más ganarle usted a la máquina. Va a llegar un momento que usted ya no le va a poder ganar a la máquina porque aprendió todos sus movimientos donde él, y no se le enseñó, o sea, no se le dijo cuando vos es esta, no se le dijo así, sino que él fue aprendiendo por sí solo cómo se ganaba, cómo se perdía. Realmente los juegos, hay una teoría que se llama teoría de juegos, que se usa mucho en inteligencia artificial. Y la teoría de juegos dice de que el objetivo no es ganar un juego, sino el objetivo es que el otro no gane, hacer que el otro no gane. Y eso es lo que pretende la inteligencia artificial cuando se juega ajedrez. El ajedrez lo que pretende es no ganarte, sino que a poder adelantar jugadas tuyas y de esa manera poder hacerte jaque mate rápido. Pero te va a ganar porque te está adelantando sus movimientos. Pero eso lo va a aprender él solo, no se le está enseñando. Porque imagínense cuántos movimientos tiene el ajedrez. Entonces, si se enseñara así, no sería muy factible, se le ganaría rápido a una máquina. Pero cuando tienen un aprendizaje no supervisado, la máquina solita va aprendiendo y dice, este por aquí me va a ganar, entonces por aquí no. Entonces, realmente trabaja más que todo con neuronas artificiales. Las neuronas artificiales son las que van a hacer que el aprendizaje sea no supervisado. Cuando no tienen neuronas artificiales, hay que enseñarle un montón de imágenes para que él memorice cuántas, pueden ser miles de imágenes de algo para que él pueda determinar cuando ve una imagen parecida que ese es un tal objeto, ¿no? Pero es un aprendizaje que no usa muchas neuronas artificiales, mientras que supervisadas neuronas artificiales, porque aprende por sí solo, sin necesidad que uno le esté enseñando cada paso. Por supuesto que como hemos visto en las clases anteriores, siempre se le debe dotar de un valor inicial a todos los agentes. Siempre se le tiene que dar un valor inicial, se le tiene que enseñar por dónde comenzar. Y a él se va aprendiendo solito. Ahí pueden ver ustedes la diferencia entre el lenguaje, entre el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. No sé si quedó claro o los confundí más. Ay, quedó bien, Inge, gracias. Ahí estamos, gracias. Bueno, continuemos. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre lo que son las técnicas de clasificación del aprendizaje automático. Una de estas técnicas son los árboles de decisiones. Estos se utilizan como modelo predictivo y se mapean observaciones sobre un objeto con conclusiones sobre el valor final de dicho objeto. Esta técnica lo que hace es que a través de una representación esquemática de alternativas disponibles facilita la toma de decisiones, especialmente cuando existen ya sean riesgos, costos, beneficios o cualquier otra opción. El nombre de esta técnica se deriva de la apariencia del modelo, ya que este es parecido a un árbol. A continuación vamos a ver un video donde explica un poco sobre esto.
¿No se escucha o soy yo? No se está ¿No se escuchando. escucha? No se escucha. ¿No será que tienen que poner el micrófono de la compu y no el que usan para hablar? ¿No se escucha ahí? No. Sí, aquí no se escucha. ¿Estás utilizando audífonos de casualidad? ¿Cómo? ¿No estás usando audífonos de casualidad? Bien. Tal vez es por eso. ¿Pero quién está hablando ahorita? Diana. Sí, yo, pero Josué es el que está pasando la presentación. Ah, vale. Pero fíjense que en este caso podría darle acceso al escritorio Josué para que usted la pase. Como ustedes están están en sus casas cada uno, ¿va? Ajá. Y cada vez, aunque alguien ha hecho la conferencia, se le puede dar acceso a una persona para que comparta su escritorio y usted puede estarlo manipulando, ¿va? Para no estar pidiéndole que pase al otro, ¿va? Pasarme la presentación o pasar la diapositiva o qué sé yo. Bueno, es una sugerencia, ¿va? Usted lo puede hacer. ¿Cómo le hicieron la vez pasada, Eric? Yo vi que ustedes Estaban tenían en mi problemas. lugar, no lo regañé para que se Pero fueron ellos, ahí los tres. Ellos sí pasaron video. ellos también tenían problema para sonar el video. Entonces la presentación de una vez sin audífonos. Todos los audífonos son los que están dando problemas. Ya. Bueno, pero ahorita, ¿qué es lo que quieren hacer, pues? Quieren reproducir un video, pero no deja. Bueno, sí deja, pero no se escucha. Claro, porque sí, la vez pasada sí se escuchó. Tiene que Sí, compartir, dejar de compartir las otras nada más ustedes, Eric. ¿Cómo? ¿Usted no activaron nada más? Tiene un, No, nada más. un audio que se puede subir o bajar, el video de YouTube. Aquí en la parte de abajo donde está el play. No, no sé. En el de YouTube ahí, a la par del play, hay una bocinita. No tiene audífonos de casualidad. ¿Se escucha? No se escucha bien. Pues sí se escucha. Dale un poco más de volumen, tal vez. Sí, poco se escucha, pero sí, ya escucharlo. Ese es todo el volumen. Yo no escucho nada. Tal vez la de Diana tiene más volumen, deberías de darle permisos. Eso estoy buscando, pero supuestamente ya está reproduciendo con el... Vamos a ver ahí. Siempre, ¿no? No se escucha. No se escucha nada. Ponele subtítulos, bonito. Porque supuestamente ya está reproduciendo con el audio de la compu, pero no. Quítenlo, descompartan, dijo ese. Descompartan, lo vuelvan a compartir. ¿Ustedes sí lo escuchan bien? Sí. Vuelvan. Sí, sí se escucha, pero no al 100, ¿no? Así como las voces de uno, digo. Yo no escucho nada. No, pero, Escucho, pero apenas se escucha, está bastante querido. pero el que lo está reproduciendo se lo escucha bien. ¿Sí? Denle un test acá, un test speaker. Yo supongo que es porque la aplicación está reconociendo el audio del micrófono, pero no directamente de la computadora. No se podrá ¿Tienen modificar el audio. ¿Tienen algún micrófono conectado?
Sí, pero... O tal vez desde las opciones de volumen de tu sistema, Bonilla. Como el mismo Directamente. sistema. Ajá. Y si mutea el micrófono, a ver si funciona y reproduzca el video. Muy bonita, y si pasas el link y alguno lo reproduce en su teléfono, no se podrá de los que están en el teléfono. Mejor. O ¿saben qué? Que lo reproduzca alguien diferente. Deme el link, mándenme el link por el WhatsApp, lo voy a reproducir yo. Mándenme el link, Sí, lo voy a que reproducir. Lo voy a ver y lo voy a compartir yo mejor. Permita, ahorita lo voy a compartir. Entonces, tienen que dejar de compartir ustedes, ¿oyeron? Para que yo pueda compartir. Tiene que dejar de compartir para que yo pueda compartir, por favor. Ok, ahorita voy a compartirlo yo y me dicen si se escucha. No. No se escucha, Inge. No, tampoco. ¿No se escucha? No. No. Nada. No será el problema solo este video. Los demás sí se escuchan, ¿no? Los demás de YouTube. Pongamos una película, probemos. Vamos a volver a poner. Sí lo ven, pero no lo Pongamos escuchan. todos a las 3 el mismo video. Sí, eso nos va a tocar. Cada quien en su compu a las 3 todos los videos, así vamos viendo. Como el video no dura mucho, ahí está el link, reprodúzcalo y unos 2 minutos. En una media hora. Árboles de decisiones es un método analítico que a través de las representaciones esquemáticas. Ahí sí está reproducido. ¿Está reproduciendo? De decisiones específicamente ¿Qué no está reproduciendo? riesgos, costos, beneficios. Pero no hay imagen. El nombre se deriva No hay de la imagen. apariencia del modelo de un árbol y su uso es amplio. Bueno, como solo dura 2 minutos, reproduzcámoslo. A la cuenta de 3. Y en 2 minutos nos... Árbol de decisión o árboles de decisiones es un método analítico. Ahí, oigámoslo en el de Cisneros. Luis, en redes Ponga, escucha bien. poner la imagen, hombre, y yo pongo ahí el sonido. Espérame, eso iba a ser. 1, 2, 3. Árbol de decisión. Un árbol de decisión o árboles de decisiones es un método analítico que a través de la representación esquemática de alternativas disponibles facilita la toma de decisiones específicamente cuando existen riesgos, costos, beneficios y múltiples opciones. El nombre se deriva de la apariencia del modelo de un árbol y su uso es amplio en el ámbito de la toma de decisiones de baja incertidumbre. A esto se conoce como teoría de decisiones, junto a otras herramientas como el análisis de punto de equilibrio. Los árboles de decisiones son especialmente útiles cuando las alternativas o cursos de acción están bien. Por ejemplo, aceptar o rechazar una propuesta,
aumentar o no la capacidad de producción, construir o no una nueva bodega, etc. También cuando la internet puede ser cuantificada, por ejemplo, la probabilidad de éxito de una campaña publicitaria o el probable efecto en las ventas, cuando los objetivos están claros, por ejemplo, aumentar las ventas, minimizar las utilidades, maximizar los costos, etc. Características de un árbol de decisión. Características son: plantea un problema desde distintas perspectivas de acción, permite el análisis de manera completa de soluciones, provee un esquema para cuantificar el costo del resultado y su posible probabilidad de éxito, ayuda a tomar las decisiones con base en la información existente y a las mejores suposiciones. Fin. Para eso me gustaba. Básicamente lo que explican en este video es de que a través de esta representación esquemática de alternativas disponibles, esta técnica facilita lo que es la toma de decisiones. Este es un modelo predictivo que se puede utilizar desde la inteligencia artificial hasta en la economía, ya que se utiliza en estadística y minería de datos. La siguiente técnica son las reglas de asociación. Estas procuran descubrir relaciones interesantes entre varios elementos o variables en una base de datos que es muy grande. Según lo que estuve investigando, encontré que los sistemas de recomendación utilizados por Amazon utilizan lo que son las reglas de asociación. No sé si me puedes pasar la otra diapositiva. Por ejemplo, si compramos un libro en Python, al desplazarnos hacia abajo nos aparece lo que estamos viendo en esta imagen, que son recomendaciones de libros que otras personas han comprado antes o después de haber comprado el libro de Python. Esto lo pueden descubrir al asociar diferentes variables en las bases de datos. La siguiente técnica son las redes neuronales artificiales. Esta técnica se trata de un sistema de enlaces de neuronas que colaboran entre sí para producir un estímulo de salida. Acá hay otro video, no sé si lo reproducimos o no. Bien, bien, bien. Sienten. Ya valió madre. Es parte de tu exposición. ¿Lo ponemos? Pónganlo. Probá a ver si te puede. Tóquela. En estos últimos años hemos visto Ya se acabó la recarga de 5. Kevin se está robando el hemos visto diferentes inteligencias artificiales, tanto en ficción como en realidad. Y aunque esto nos parezca un producto de un genio o un grupo de personas, estas varían en dificultad y cada vez son más posibles de realizar desde la comodidad del hogar. Existen diferentes métodos para crear una inteligencia artificial. Esta vez veremos una de las más sencillas y usadas en el mundo, que es la red neuronal artificial. Y como puedes imaginártelo, está basada en el funcionamiento simple de nuestras neuronas. Nuestro cerebro contiene millones de neuronas que por medio de estímulos eléctricos se comunican entre ellas en un proceso llamado sinapsis. Este proceso es el culpable cada que nosotros pensamos. Tomando este concepto, se formula la red neuronal artificial, la cual, igual a una biológica, tendrá entradas y salidas que se conectarán a otras neuronas, que en este caso se le llaman nodos, los cuales se catalogan de la siguiente manera: nodos de entrada, aquellos que reciben información del exterior; nodos de salida, aquellos que transmiten la información al exterior; y por último, están aquellos que no tienen ningún contacto con el exterior y solamente intercambian información con otros nodos de la red. A estos se les llaman nodos ocultos.
En cualquier tipo de red, los nodos ocultos se encuentran fuertemente interconectados entre sí, organizándose por capas, ya sean monocapas si contienen una sola o multicapas si contienen más de una. Estos adquieren un valor de los nodos de entrada que se va modificando en un proceso llamado aprendizaje. Existen diferentes algoritmos para basar el comportamiento de los nodos ocultos, que dictarán qué conexiones serán más o menos significativas. De esta manera se toma una decisión sobre qué entrada es más importante en base al modelo que se esté aplicando. Una vez teniendo estructurada nuestra red, se pasa a la fase de aprendizaje y entrenamiento, donde por medio de patrones objetivos, los valores en los nodos se ajustan de forma iterativa hasta que se muestran respuestas satisfactorias. Es decir, en base a ello, la red sabrá cuándo crear, destruir y modificar nodos para dar respuestas óptimas para el conjunto de patrones de entrenamiento. Para este proceso podemos distinguir de 3 tipos de aprendizaje. Aprendizaje supervisado. La red dispone de patrones de entrada y de salida que queremos obtener para una cierta entrada de información, y en función de ello se modifican los nodos juntos para ajustar la entrada a la salida. Será capaz de predecir el valor correspondiente a cualquier objeto de entrada, después de haber visto una serie de ejemplos. Aprendizaje no supervisado. Consiste en no proporcionar a la red los patrones de salida, sino solo los de entrada, y dejar que la red los clasifique en función de características comunes que encuentra entre ellos. Aprendizaje híbrido. No se proporcionan los patrones de objetivo, sino que solo se le dice si la respuesta acierta o falla ante un patrón de entrada. Una vez que la red está entrenada, puede utilizarse para hacer predicciones o clasificaciones de diversas cosas. Ahora que sabes los conceptos básicos que forman una red neuronal, ¿no te gustaría ver un ejemplo? Dale clic al video para ir al canal de mi compañero Héctor Pulido, quien programará una red neuronal. Miremos a ver qué hace. Se tarda como 1 hora en hacer una red neuronal. Miremoslo media hora Entonces, nada más. las redes neuronas artificiales son un conjunto de unidades o nodos conectados entre sí para transmitir señales. La información de entrada atraviesa la red neuronal, donde ésta se somete a diversas operaciones produciendo unos valores de salida. De esta manera, las redes neuronales se adaptan a un impulso y son capaces de aprender. La siguiente técnica son los algoritmos de agrupamiento. Estos son la clasificación de observaciones en subgrupos o clústeres para que las observaciones en cada grupo se asemejen entre sí según ciertos criterios. Lo que hace este algoritmo es agrupar una serie de vectores según un criterio, el cual generalmente suele ser la similitud, o sea, los que se parezcan, por lo que agrupa a los vectores similares en grupos. Un ejemplo de este algoritmo es de que tiene uso en medicinas para los diagnósticos de enfermedades a través de imágenes, en monitoreo de redes sociales, mercadotecnia y finanzas. Y por último tenemos los que son las redes bayesianas. Este es un modelo probabilístico que representa una serie de variables de azar y sus independencias condicionales a través de un grafo acíclico dirigido. Un grafo acíclico es que no tiene ciclo, ya que son variables aleatorias. Por ejemplo, una red bayesiana puede representar las relaciones probabilísticas entre enfermedades y síntomas. Dados los síntomas, la red puede ser usada para computar la probabilidad de la presencia de varias enfermedades. Entonces, eso es todo. No sé si alguien tiene alguna duda o una pregunta. Estamos bien. No, estamos. Gracias. Bueno, entonces, no sé si me permite, Inge, quería hacer un par de demostraciones prácticas con Python sobre aprendizaje supervisado y no supervisado. Claro. Bueno, entonces, voy a pasar por acá. Y voy a abrir aquí un Excel también. Bueno, vamos a ver entonces un par de ejemplos sencillos de aprendizaje supervisado y no supervisado para tratar de entender un poquito mejor estos temas y verlos ya puestos en práctica, aunque como les digo, estos ejemplos van a ser bastante sencillos, solo son para comprender más o menos cómo es que se maneja cada uno
de estos tipos de aprendizaje. Entonces, lo que voy a hacer acá es que voy a definir o voy a tratar de clasificar más bien perros según alguna distinción específica. Entonces, voy a decir que, por ejemplo, voy a tener la característica de peso, de si ladra o no ladra. Y con estas voy a definir si es un perro. Voy a poner aquí conclusión. Entonces, por ejemplo, yo voy a colocar que aquí este tiene un peso de 4 kilos. No ladra. Entonces, en conclusión, no es un perro. Por ejemplo, coloco aquí otro que pesa 2 kilos, no ladra. Entonces tampoco es un perro. Uno que pesa 10 kilos y este sí ladra. Entonces este sí es un perro. Y otro que pesa 12 kilos también ladra. Entonces también es un perro. Entonces, en base a esto, esta es la información que le voy a proporcionar yo ahorita al pequeño programa que voy a hacer. Y en base a esto, pues vamos a identificar si es un perro o no es un perro de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, yo aquí ya tengo hecho más o menos lo que les estoy diciendo, pero en realidad no es muy complicado de entender lo que está acá. Entonces, primero que nada voy a usar esta librería que es NumPy, que lo que me va a proporcionar a mí es trabajar con operaciones numéricas. Voy a importar también de aquí de sklearn, que es una librería específicamente para inteligencia artificial que nos proporciona Python, y de esta librería vamos a importar lo que son los árboles. Entonces, voy a colocar aquí los atributos, o más bien dicho, ya tengo colocados aquí los atributos, y voy a representar con el primer número de cada arreglo el peso, y el segundo número, si es un 0 va a significar que no ladra, y si es un 1 va a significar que sí ladra. Entonces, en el primero tengo que pesa 3 kilos y no ladra. En el segundo tengo que pesa 5 kilos y tampoco ladra. En el tercero tengo que pesa 12 kilos y sí ladra. En el siguiente tengo que pesa 15 kilos y sí ladra. Y entonces ya con estos atributos voy a armar sus etiquetas, que es definir cuál sí es perro y cuál no de los que están arriba. Entonces, un 0 va a significar que no es perro y un 1 va a significar que sí es un perro. Entonces, en el primero, como ya habíamos visto, no ladra, pesa 3 kilos, entonces no es un perro. En el siguiente, no ladra tampoco, pesa 5 kilos, no es un perro. En el siguiente, pesa 12 kilos y si ladra, sí es un perro. Y en el siguiente pesa 15 kilos y si ladra, entonces también es un perro. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a armar un clasificador al cual le voy a dotar de un árbol de decisiones, o voy a clasificar por medio de un árbol de decisiones, que era lo que explicaba Diana hace un momento y lo que se podía ver en el video. Y aquí abajo lo que voy a hacer es que mi clasificador va a ser igual al mismo clasificador, y este punto fit que está acá, lo que me está indicando es que voy a entrenar a mi algoritmo con los atributos, que era si ladra o no ladra y cuánto peso tiene cada uno, y con las etiquetas que ya nos dicen cuál sí es perro y cuál no es perro. Entonces, para probar el algoritmo, lo que voy a hacer es que voy a imprimir mi clasificador, y con este punto predict, para que me pueda predecir, le voy a agregar un nuevo dato que no está dentro de los que están acá arriba, pero como yo ya le enseñé más o menos y como es un ejemplo bastante básico, cuando yo le dé run aquí, si se recuerdan, acá lo que va a hacer es que si me devuelve un 0 es que no es un perro, y si me devuelve un 1 es que sí es un perro. Entonces esperamos aquí abajo. Y me devolvió un 1. Entonces el peso eran 17 y me decía que sí ladraba. Entonces este pequeño algoritmo me lo va a clasificar como que sí es un perro por el solo hecho de que
que sí ladra, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, cambio esto de acá, le voy a poner que pesa 6 kilos y que no ladra. Acá me devuelve un 0, ¿verdad? Diciéndome que no es un perro porque no ladra, pero como se podrán dar cuenta, como les vuelvo a repetir, es un algoritmo así bastante sencillo y que nosotros al verlo así a simple vista decimos, pero si esto está demasiado fácil. Pero en realidad así funciona el aprendizaje supervisado, que nosotros le decimos cuáles son los datos de entrada, que sería esto de acá, que son los atributos, y cuáles son los datos de salida que nosotros esperamos por cada uno de esos atributos. Nosotros lo vamos guiando perfectamente, ¿verdad? Si miras esto, entonces devuélveme esto. Si miras esto otro, entonces devuélveme esto otro. Entonces, así, aunque aquí estos datos que estoy ingresando no sean los mismos que están aquí arriba, como se está guiando por si ladra o no ladra, entonces en el algoritmo ya me va a responder si es un perro o si no es un perro. Ese es el aprendizaje supervisado. No sé si hay alguna duda con este pequeño algoritmo. Es similar al de piedra, papel o tijera. Sí, es bastante similar, solo que este es más sencillo. El de piedra, papel o tijera no era no supervisado. Al principio, bueno, es que al principio, al de piedra, papel o tijera, solo se le dotaba de la información de entrada. En cambio, acá estoy dotándolo también de la información de salida. No sé si esa era tu duda. O sea que este es supervisado y el de piedra, papel o tijera no supervisado. Ajá. Sí, porque al de piedra, papel o tijera nosotros le decíamos, le mencionábamos nada más las reglas. Y él ya mediante un proceso de aprendizaje que sea automático, él ya iba aprendiendo cuándo ganaba y cuándo perdía. Con las probabilidades era, ¿verdad? Ajá. Entonces, no sé si... ¿No hay duda con este de acá? No, ahí está muy bien, gracias. Bueno, entonces este es el supervisado. Ahora vamos a ver el no supervisado. Por este sí me voy a pasar a otro entorno de trabajo. Voy a pasar para acá. Entonces acá voy a hacer un pequeño ejemplo del aprendizaje no supervisado. Entonces, primero pues voy a importar estas librerías de acá de Pandas Data Frame, que esto simplemente lo que me va a servir es para representar una tabla de datos. Entonces, esos datos sí los voy a copiar de por acá porque son un montón. Esto de acá. Entonces, voy a tener una serie de datos X, que son estos de acá, y otra serie de datos Y, que son estos de acá, y eso lo voy a representar de primero en una tabla para verlo un poco más definido. Entonces, coloco una variable de f y le voy a decir que esto va a ser igual a DataFrame. DataFrame, donde le voy a pasar los datos, esta data de acá. Y le voy a agregar columnas, que van a ser la columna de X y la columna de Y. Entonces, corremos esto. Ah, perdón, aquí me falta imprimir. Ahí está. Entonces aquí ya tengo ordenados mis datos. Para esto sirve esta librería nada más para ver mis datos ordenados de esta manera. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer un import matplotlib.pyplot. Que esto para lo que me va a servir es para hacer una gráfica. Y le voy a dar un alias para no escribir todo eso. Entonces, le voy a decir que voy a tener el plt.scale
scatter, que va a ser el tipo de la gráfica que yo necesito acá. Y le voy a decir con estos datos de aquí arriba que necesito de la variable df, lo de la columna x, y de la misma variable df, lo de la columna y para que me haga el eje x y el eje y con todos estos valores de acá. Y lo vamos a mostrar. Entonces aquí ya me muestra una gráfica de dispersión. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora con esta gráfica de dispersión? Pues Diana ya mencionaba dentro de su presentación o de su parte de la exposición. Bueno, árboles de decisiones ya lo vimos con el de no perdón, con el de supervisado. Y aquí vamos a ver un poco lo que son las reglas de asociación. Y un poquito, y más que todo, va orientado a los algoritmos de agrupamiento, que son los clúster. Entonces, este ejemplo de acá, lo que va a hacer es un agrupamiento. Entonces voy a decirle que necesito de la librería sklearn, que es la librería que les mencionaba que va orientada a inteligencia artificial en Python. Y de aquí necesito importar la función de k-means, que esta es la que me va a servir para trabajar con clusters. Entonces voy a crear una variable k-means, que voy a decir que es igual a la función que acabo de importar. Y le voy a decir que necesito que me haga 3 clusters o 3 agrupamientos. Y que con esto, como ya vimos en el ejemplo anterior, el punto fit, me va a servir para entrenar el algoritmo. Entonces lo voy a entrenar con la información que tengo acá. Entonces ahora voy a agregar unos centroides, que los centroides van a ser puntos que se van a agregar dentro de esta gráfica, que eso lo va a hacer el algoritmo, ¿verdad? Ya cuando haya aprendido cómo están los puntos dentro de esta gráfica, donde más convienen, es decir, va a poner, como son 3 clústeres lo que agregamos aquí, o 3 agrupamientos, me va a agregar un punto por aquí, digamos, otro por acá y otro por acá. Y después me van a hacer las agrupaciones en base a esos puntos de todos los datos que están acá dispersos. Entonces, hago mis centroides, va a ser igual a la variable k-means, punto cluster centers, o los centros de los clústeres. Y vamos a imprimir esos centroides. Este es el que se tarda un poquito más en cargar. Vamos a ver. Ah, me tiró un error. Vamos a ver. Ah, es que acá en la librería te tenía que especificar que necesito la función de clusters. Y ahí está. Entonces ya nos dice dónde van a estar nuestros centroides. El primer centroide dice que va a estar dentro del eje X en el 29.6, que va a ser más o menos por acá. Y el 66.8, que va a ser más o menos por acá arriba. Entonces en esa misma línea. El 43.2 en X, que va a ser más o menos por acá. Y 16.7, que es por acá. Y el último, pues 55.1, que es por aquí más o menos. Y va a subir hasta 46.1, que podría ser por acá. Entonces, ya para verlo en serio cómo queda, solo me voy a traer esta misma línea de acá.
Y lo que voy a hacer ahora es que, además de imprimir el eje X y el eje Y, voy a imprimir esos centroides que acabo de encontrar ahí, o que el algoritmo acaba de encontrar. Le vamos a agregar un tipo de valor, porque como son con punto decimal, tienen que ser de tipo flotante. Les voy a poner que van a tener un tamaño de 50. Y esto de acá, bueno, lo del alfa, sí no me pregunten, esta parte sí no la entendí por qué la colocan, pero ahí se va. Entonces, otra vez el scatter, y ahora lo que voy a hacer es que le voy a decir que de los centroides voy a necesitar desde su inicio hasta 0. Y desde su inicio hasta 1. Y los voy a representar de color rojo con un tamaño de 150 para que se vean un poquito más grandes que los que toda la dispersión de datos que está acá. Y ahora lo único que voy a hacer es que voy a imprimir eso. Y si se dan cuenta acá, lo que hizo esto fue que me agregó los centroides en las coordenadas que yo les mencionaba. Y ahora lo que hizo automáticamente acá fue hacerme los agrupamientos, es decir, cuáles de todos estos datos que están dispersos en esta gráfica están más cerca de cada centroide. Y esto, pues, nos puede servir, por ejemplo, ¿verdad? Ya con todo el tema del coronavirus que está pasando, pues, podría representar cada uno de estos agrupamientos, la forma en cómo se ha ido dispersando el coronavirus, ¿verdad? En qué sectores ha sido más, ha tenido más influencia o dónde se ha padecido más, o hablando de algún otro tema, podría ser en base a un producto, cuál es el mercado donde más se vende ese producto, ¿verdad? Este de aquí puede ser un mercado, este de aquí puede ser otro, este de acá puede ser otro. O podría ser, por ejemplo, en base a marketing, ¿verdad? Si hacemos marketing en redes sociales, por ejemplo, que esta podría ser el marketing, qué tanta influencia ha tenido en Facebook, en Instagram o en Twitter. Es decir, aquí puede representar un montón de cosas esto, pero a lo que quiero llegar es que acá únicamente le di los datos de entrada, que fue todo esto. Y ya yo lo único que le dije fue que necesitaba que agrupara todo esto. ¿Cómo le hizo él para agrupar? Pues él evaluó todos estos datos en esta parte del punto fit.df, que era todo esto de acá. Aprendió de esos datos dónde estaban puestos cada uno y en base a eso ya me agregó los centroides en estas coordenadas y ya me hizo el agrupamiento. Entonces, ese es un aprendizaje no supervisado, que él aprendió de esos datos que yo le di y me hizo una salida que yo no le dije que me diera específicamente esa salida, sino que él escogió cuál era la salida que más me convenía a mí en base a los datos que estaban ahí. Entonces, así se maneja un aprendizaje no supervisado. No sé si tienen alguna duda con esto. O si los dejé más perdidos, o si se aburrieron más. No, creo que no. ¿Alguien por ahí vivo? Simón. Simón se la entendió bien, Bonilla. Gracias. ¿Sí se entendió? Simón. Ah, bueno, entonces eso era lo que quería explicar yo con estos ejemplos prácticos de aprendizaje supervisado y no supervisado. Perfecto, ahí estamos. Si se dan cuenta, en esta gráfica se están usando redes artificiales prácticamente. De hecho, cada clúster ocupa una neurona artificial. Eso es algo que quiero que entiendan. De hecho, ejemplos de estos hay iterativos. Aquí está bien interesante esto, pero hay unos ejemplos iterativos donde usted le puede indicar, mover un botón acá y decirle cuántas neuronas quiere, 4, pum, y automáticamente estos centroides se ajustarían a 4 y todos los puntos pasarían a formar parte de cada uno de los centroides.
realmente aquí se están usando 3 neuronas artificiales prácticamente, una por cada clúster. Este es un clúster, este es otro clúster, este es otro clúster. Pero sí funciona muy bien. De hecho, Python tiene sus librerías ahí específicas para IA, como el Carlin que ustedes ven ahí. De hecho, Learn viene de aprendizaje, ¿no? Entonces, eso es bien interesante en Python. Qué bueno que estén usando este tipo de ejemplos, porque aquí se nota realmente que sí le están poniendo atención al curso y que quieren aprender a la programación en IA, que eso es lo que a mí me interesa. Pues sí está interesante y qué bueno, los felicito. Sería bueno agregar el link de esto para practicarlo más y poder ahí como, como aprender más, poner 4 neuronas, poner un cuarto clúster, incluso poner una tabla con más datos, ¿va? Y a ver cómo va ajustando, va a poner un punto por aquí lejos y a ver a qué centroide lo va a alejar. Con respecto al alfa, el alfa se refiere a un valor de probabilidad de error, eso significa alfa. Ah, ok. El error estándar ese es el alfa. Entonces, el error de cada punto, por ejemplo, de qué tan lejos está este punto de este centroide o de este. Hay un error del 50%. Que puede ser que se lo agarre para uno o se lo agarre para el otro si está cabalito en el medio. Eso es realmente lo que dice el alfa. ¿Va? Entre más grande es el alfa, puede hacer de que este punto lo haya tomado para este centroide y no para este. Entonces, entre más corto es el alfa, significa que es más pequeño. Eso es lo que significa el alfa. Ah, ya. Ok. No sé si tienen alguna otra duda. Muchas gracias. Estuvo muy bonito los ejemplos. Eso está interesante que hagan ejemplos así. Si ya no hay más puntos, creo que pasemos al examen. ¿Cómo lo van a hacer? Vamos a usar la misma plataforma que los compañeros de la semana pasada. Ah, va. El Quizzes. Ajá. Perfecto. Entonces, solo les voy a pasar Ok. Y la clave. Entonces se los voy a pasar por acá. Y ya pueden ingresar. O sea, ya están Minor y Hugo. Eric. Maricel. Aquí de una vez la asistencia. A ver quiénes faltarían. Luis. Falta Brian. Daniel. Ahí estamos. Aquí está. Ah, sí, sí, sí. Y siempre me tira error. Siempre te tira error. Debe ser mi compu igual. Dígame ahorita, bueno. ¿Quién más falta acá? ¿O ya están todos? En el teléfono no puedes entrar. Error de capa 8. Falta Melvin también. Melvin. Ahí está Dice Daniel. que se le acabó la compu. ¿A quién? A Melvin.
Ajá. Pero puede entrar desde el teléfono también. Ahorita lo vamos a hacer. Creo que solo él falta, ¿verdad? Creo que sí. Ujú. Ahí está. Bueno, entonces le voy a dar comienzo y igual que la semana pasada van a tener 30 segundos para responder cada una de las preguntas.
Ustedes pusieron sobre aprendizaje por refuerzo, ¿verdad, Josué? Sí, eso lo expuso Kevin. Ah, va. Por eso no sabía la respuesta. Inge, una pregunta. Dígame. Por ejemplo, los grupos que tenemos que trabajar un proyecto de hardware, ¿cómo le hacemos para avanzar? Porque no podemos reunirnos de ninguna manera. Sí, la verdad que sí. Sí, eso le iba a preguntar yo también porque... Les va a tocar que tener Exonerados. les va a tocar que tener un plan de contingencia para un softbot mejor. Si no pueden comprar material ni nada de eso, va a tocar que hacerlo por software. Sí, porque estábamos viendo en donde compramos las cosas de electrónica, pero no están enviando. Sí, es cierto. Y el tiempo avanza. Les va a tocar que trabajar tal vez en Python, desarrollar una aplicación Python como que la estaban presentando, ¿va? Que ya más avanzada y que se le pueda enseñar algo, aprender algo. Podría ser con más neuronas y que se vea más bonito a ustedes, ahí se podría hacer. La cosa es que se vea que hay algo inteligente ahí metido, ¿va? Ajá. Eso podría ser. Vamos a ver de qué manera lo trabajamos entonces. Va, excelente. Yo creo que a Melvin y a Jorge se les quedó trabado. Puntos menos. Vamos a ver. Vos en el grupo mandé captura porque sí o sea, a mí sí me parece que ya contesté todas, vos. Ah, sí, entonces sí tiene que aparecer. Pero el de Melvin creo que... El mío sí aparece que ya tiene las dosis, todavía no. Melvin, ¿estás por ahí? Alt F4, Melvin. Porque si no, lo que puedo hacer es que el mismo cuestionario lo tengo aquí en Google Drive y que lo responda ahí Melvin. Josué, esta reunión la están grabando, ¿verdad? Sí, se está grabando. Va, entonces cuando terminen, ya les va a aparecer ahí que lo está grabando, ¿yo? Después lo suben a un canal YouTube y mandan el link al grupo, porfa. ¿Está bien? Cuando ustedes finalizan la sesión, ahí le va a aparecer que está exportando lo que guardaron. Dejen que te exporte y va a crearles un archivo, un MP4. No sé qué tipo de archivo es. La cosa es que le va a crear un video. Entonces ese video lo sube a un canal de YouTube y nos manda el link, porfa. ¿Está bien, Inge? Va, si de casualidad no les grabara ahí en mis documentos, hay una carpeta que dice Zoom y ahí están todas las grabaciones de hoy. Solo es de hacerle doble clic y empieza a generar el MP4. Lo genera y después lo sube a YouTube. Cualquier duda pueden preguntar. No sé si me escucharon. Ajá. Va, está bueno pues. A ver, solo... Creo que le voy a mandar a Melvin por Google Drive. Por Classroom. Porque se le quedó trabado, dice. Pero le pueden tarea.
parece el mío, ¿viste? Sí, ¿verdad? No, ahí está. Era tu compu el que se había trabajado. Entonces, ahí están los resultados, solo faltaría el de Melvin. Bueno, entonces eso sería todo de la exposición. No sé si voy a agregar algo, Inge. Bueno, ya terminaron todos. Creo que solo Melvin creo que está respondiendo en el de Drive. Ah, va. Ok, entonces creo que ahí estamos. Muchas gracias por su exposición. El otro sábado, si Dios quiere, expone el tercer grupo. No creo qué tema es, ahí lo vamos a ver. Por favor, no les estoy dejando más tareas más que ver los videos que les dejé. Les recomiendo que los vean. Por favor, vean los videos, tanto de los... Hay 3 tipos de videos, 3 canales, tanto de los de primer orden, tanto los de Prolog, como los de inteligencia artificial. Vean, no los vean todos de una vez, vean unos 2 de uno, otros 2 de otro, y así van variando y van entendiendo más. Por favor, no les estoy dejando más tareas que eso porque quiero que los vean todos y que los entiendan. No necesariamente quédense con eso. Si quieren buscar otros materiales y a programar una neurona, lo que sea, háganlo. Hay que practicar. Trabajen en su proyecto. Si no, los que están haciendo un softbot, pues trabajen ahí. Los que no pueden trabajar en robot, porque como no se pueden programar materiales, les recomiendo que, como le dije a Josué, busquen otra alternativa, hagan mejor un programa con plan de contingencia, así como el que mencionaron hoy, solo que hay que hacerlo ya más profesional, o hay que se vea inteligencia con más neuronas y todo ese asunto. La cosa es que al presentarlo, pues se vea que la gente sí es inteligente, ¿verdad? Les encargo entonces, Josué, que graben la reunión, los compartan el link, porque yo tengo que hacer un reporte, cada vez que termina el curso hago un reporte y lo mando a la dirección, a la Facultad de Ingeniería, de lo que hablamos, y ahí incluí que grabaron un video, que grabaron la reunión y que se compartió, ¿bien? Está bien, está bien. Va, cualquier duda, siempre por favor, estamos a la orden. Si se quieren conectar alguna vez conmigo, mándenme el link, nos conectamos y platicamos, o quieren preguntar algo en el grupo, háganlo, pero estemos en constante comunicación. La vez pasada, no sé quién mandó un link de un material bien interesante, ojalá que lo hayan visto todos. Cada vez que ustedes se den cuenta de algo en la televisión que estén pasando sobre ya, por favor manden el link, manden la información en ese momento y nos ponemos a investigar. Si alguien encuentra algún video bien interesante que nos va a servir, mándelo también. ¿Oyeron? La cosa es foguearnos de este tema. ¿De acuerdo? ¿Está bien, Inge? Estamos. Vamos, joven. Entonces, para ser tarde, pues, ya saben, por favor, no salgan de casa mientras no sea necesario. Saludos. Muy bien. Feliz tarde. Adiós, jóvenes. Hasta luego.